¿Cómo están? Líbano enfrenta una nueva escalada de ataques por parte de Israel, ente que en esta ocasión pretende anexar más terreno libanés en la parte sur del país bajo el argumento de llevar adelante un intento de incursión armada vía terrestre y desmantelar además la infraestructura militar de Hezbollah, principal grupo de resistencia del país. De esto estaremos hablando en esta emisión del Mapa. Soy Aaron Romero. De inmediato revisamos algunos datos a través de nuestro mapa y sobre este tema. Líbano, agresión israelí. Desplegamos entonces el mapa mundi e identificamos la bandera de la República de Líbano. Desde el día 2 de marzo del presente año, el régimen israelí ha intensificado la agresión contra Líbano. Los ataques aéreos y una posterior incursión terrestre han dejado un saldo de al menos 1.072 víctimas mortales y más de 2.966 heridos, según cifras emitidas por el Ministerio de Salud libanés. Los ataques de Israel en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas, incluyendo 367.000 niños. Los bombardeos ya no se limitan a la frontera. También zonas densamente pobladas como los suburbios del sur de Beirut y localidades del Valle de la Beqa, ubicado en el este. Son ahora objetivos recurrentes de la agresión por parte de Israel. Ante esta situación se suman también las operaciones terrestres iniciadas el día 16 de marzo en zonas fronterizas, y es que el ejército israelí además emitió órdenes de evacuación masiva para todo el territorio ubicado al sur del río Litani. Por otra parte, los organismos como la Organización Mundial de la Salud alertan sobre el colapso del sistema sanitario. Se reporta también la muerte de al menos 40 trabajadores de la salud y ataques deliberados contra ambulancias en una escalada que se agrava día a día la situación de la población civil. Y para analizar este tema de inmediato tenemos para esta emisión del Mapa a Pablo Jofre Leal. Él es analista en geopolítica y también colega periodista. Pablo, bienvenido a la pantalla de Telesur. Muchas gracias, Aaron. Un gran abrazo. Pablo, la agresión contra Líbano por parte de Israel tiene las mismas características prácticamente que la guerra genocida que se ejecuta en contra de Gaza, es decir, destrucción masiva de infraestructura, asesinato de civiles, órdenes de evacuación, desplazamiento forzado y también anexión de territorios en el sur libanés. Por supuesto, quisiéramos tu opinión, Pablo. Es la misma dinámica, ¿no? Son las mismas declaraciones, son las mismas formas de operar, es decir, bombardear, desplazar a la población, ocupar su territorio y como lo han dicho los cargos políticos y militares del régimen sionista, hacer en el sur del Líbano lo que se ha hecho en Gaza. Ese es el objetivo, absolutamente. ¿Eso qué implica? Un genocidio. Bombardear, destruir, asentarse, generar una zona que ellos llaman de tapón, de seguridad, que no es más que apoderarse de un territorio en todo ese marco y esa dinámica del gran Israel, que significa ir apoderándose de territorios de Palestina, del Líbano, de Siria, de Irak. Estamos hablando, el discurso oficial, el discurso que habla de que las comunidades del norte de la Palestina ocupada, por los colonos israelíes, se les debe garantizar seguridad frente a los ataques de la resistencia libanesa. Primer elemento falsario. La resistencia libanesa no ha atacado más que cuando ha sido agredido el Líbano. Por tanto, se trata de la defensa propia de la soberanía y de la integridad territorial del Líbano. Pero es la excusa permanente. Cuando se ha atacado a Gaza, Cisjordania, cuando se ataca a Palestina, se ataca bajo la excusa de un misil de Hamas o una muerte de un colono. Siempre hay excusas para el sionismo. Con Irán, el mismo tipo de excusa, ¿no? Hacemos un ataque preventivo porque Irán es posible que construya armas nucleares. El sionismo, en esencia, es una ideología basada en la mitomanía, basado además en la megalomanía, es decir, la ampliación de su territorio, y para eso simplemente se sirve de las poblaciones que rodean a la Palestina ocupada. Hoy, en el Líbano,
si hacemos una división de lo que fue del 7 de octubre del 2023, la Operación Tormenta Al-Aqsa, que significó el apoyo de la resistencia libanesa a la lucha al pueblo palestino, hasta noviembre del 2024, en que se firma un cese al fuego, más de 4.000 libaneses fueron asesinados. Y entre ese cese al fuego, firmado pero no cumplido por el régimen israelí, hasta hoy van 5.000 asesinatos más. El desplazamiento de cerca de 1 millón de libaneses. Estamos hablando de un sexto de la población. El Líbano tiene 6 millones de habitantes. Están desplazando a 1 millón de habitantes de la zona sur del Líbano, que se está asimilando mucho a lo que fueron las agresiones y las invasiones del año 78, de junio del año 1982, lo que significó el año 2000 del retiro gracias a la resistencia libanesa y la derrota de tropas israelíes, y nuevamente la guerra del 2006, que significó otra derrota para el sionismo cuando invadió nuevamente el territorio del Líbano. Aquí hay una repetición constante, contumaz, crónica, de tratar de ocupar, usurpar, robar territorios del Líbano que ya venían del año 1967 con las granjas de Shiva. Hay entonces una operación similar, un proceso, más que una operación, esto se trata de un proceso de agresiones, de colonización de territorio de los países vecinos y sobre todo un genocidio en toda la extensión de la palabra, porque aquí se está asesinando a grupos humanos por su condición, por su etnia, por su ideología, por su pensamiento religioso. Es claro, evidente, que Israel representa un peligro para el conjunto de los países. Y a pesar de todo lo que nos dice, el gobierno libanés pretende entonces estar del lado de las negociaciones para una desescalada, pero mediante un gran sacrificio, ¿no? Desmovilizando militarmente a la resistencia de Hezbollah y limitándola simplemente a la participación política. Te pregunto o te hago esta reflexión también a ti y a la audiencia de Telesur, porque siempre se ha vinculado al grupo de resistencia Hezbollah como un grupo terrorista, pero qué peor terrorismo que el que le aplican no solamente al Líbano, sino a todos estos pueblos que se han resistido a la imposición de Estados Unidos y del propio Israel, aplicándole estas estrategias terroristas que las encubren bajo una falsa narrativa también de llevarle libertad a estos pueblos cuando en realidad los destrozan. Entonces, por una parte, tenemos una balanza que califican a la agrupación Hezbollah como terrorista, sin embargo, esta agrupación lo que hace es resistir y por otra parte se blanquea el discurso de Occidente frente a la barbarie que están cometiendo contra estos pueblos. Pablo. Aquí es necesario aclarar, puntualizar y dejar en evidencia que los que consideran a la resistencia libanesa como a la resistencia palestina o a la resistencia de Irak como movimientos terroristas son aquellos que agreden permanentemente. Son los terroristas los que tratan de denominar a la resistencia como grupos terroristas. La resistencia islámica de Líbano, Hezbollah, es un movimiento nacional, es un movimiento fuertemente inserto en la sociedad libanesa, con participación política. Es un movimiento que tiene una vertiente política, una vertiente militar, y es parte lógica de un país que ha sido sometido a agresiones permanentes, a invasiones, desde el año 1978. Ya el año 67 en la ocupación de lo que te decía, las granjas de Shiva, pero en marzo del 78 las tropas sionistas invadieron por primera vez el sur del Líbano y llegaron hasta el río Litani. En el junio del año 1982, de nuevo vuelven a invadir el Líbano, en lo que llamaron Operación Paz para Galilea. Durante 3 meses fue ocupado Beirut, la capital. En enero del año 85 se retiraron del territorio, pero crearon una franja de seguridad al sur del Líbano de 1.100 kilómetros cuadrados. El año 93 vuelven a generar una invasión del Valle del Bekaa. El año 96 vuelven a bombardear Beirut. En marzo del 2000 vuelvan a generar una situación de agresión que finalmente termina con el retiro, gracias al triunfo de la resistencia libanesa de las fuerzas israelíes. El año 2006, la guerra de los 33 días. El año 2023, nueva agresión en el marco del genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, hay una secuencia
en los últimos 50 años de agresiones permanentes contra el Líbano. Y a partir del nacimiento de Hezbollah, en el año 1982, eso cambia absolutamente, porque se enfrenta a una resistencia de la sociedad libanesa, sobre todo aquella vinculada a Hezbollah, vinculada al movimiento Amal, que generan una resistencia efectiva y la expulsión del sionismo. Por tanto, no se trata de terrorismo, se trata de movimientos de liberación, de resistencia, movimientos que cuentan con el aval y el apoyo de la población. El tratarlos de terroristas es parte de la narrativa y el relato interesado, oportunista, desinformador y manipulador precisamente del régimen israelí, del régimen estadounidense, de políticos y gobiernos europeos que van de la mano del sionismo y del imperialismo, pero los pueblos saben muy bien que Hezbollah, Al-Hashad al-Shabi en Irak, Hamas en Palestina, Ansarullah en Yemen, son movimientos de resistencia y en ese sentido tienen toda la legalidad internacional para defender su territorio, sus fronteras, su población, su forma de vida. Así que Israel no nos puede engañar que trate de terrorista a aquel que es una entidad terrorista en esencia, nacida del terrorismo. Recordemos que el sionismo, previo a la fundación de Israel en el año 1948, generó actos terroristas contra el mandato británico. Haganah, Irgun, la Barta Esther, Laji, todos grupos terroristas así definidos por el mandato británico. Así que, ¿quién le van a enseñar al mundo los sionistas respecto a lo que es terrorismo o no? Aquellos que han financiado además a verdaderos grupos terroristas como Al-Qaeda, como Daesh, como Fatah al-Sham o cualquiera de los que han asesinado a cientos de miles de libaneses, iraquíes, sirios, palestinos. Israel no tiene una gota de moralidad como para andar tratando menos los estadounidenses respecto a considerar quién es quién en materia de la defensa de su país. Pablo, nos acabas de dar una visión 360 con fechas precisas sobre lo que ha significado esta agresión por parte de Israel en contra del Líbano y los pueblos de esta parte del mundo. Te voy a pedir que permanezcas en la pantalla de Telesur porque nosotros vamos a obtener más datos a través de nuestra escala. Y en esta escala le vamos a mostrar a continuación un video sobre el ataque del ejército israelí que destruyó un puente en Líbano que cruza el río Litani, por cierto, un río que nos acaba entonces de hablar nuestro invitado Pablo. Precisamente el río Litani como parte de su ofensiva contra Hezbollah. El gobierno israelí de hecho advirtió que todos los puentes en la zona serán considerados objetivos militares en medio de este conflicto. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de infraestructuras no solamente sirven para objetivos militares, también para la población civil y sin embargo, de manera unilateral, el régimen de Israel considera entonces que este tipo de infraestructuras sirven para objetivos militares y por supuesto los bombardea de manera indiscriminada. Y sumamos otro dato a través de la foto sobre este tema. Como parte del proyecto de expansión conocido entonces como el Gran Israel del régimen de Benjamín Netanyahu, que abarcaría toda Cisjordania, Gaza, el sur de Siria, Jordania y partes de Irak, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, especificó que la nueva frontera debe ser la del Litani. La aspiración del gobierno sionista de anexionarse el sur del Líbano no es un hecho aislado. De hecho, esta región estratégica posee recursos hídricos valiosos, siendo el Litani la principal fuente de agua del territorio. Estamos hablando del Líbano, territorio que le pertenece al Líbano, lo que subraya una política de expansión ambiciosa que busca consolidar el control sobre las vastas regiones más allá de las fronteras internacionales reconocidas y en contra de las resoluciones emitidas por la ONU.
Y retomamos esta conversación con Pablo Jofre Leal. Pablo, las causas de la agresión de Israel contra estos pueblos vecinos se reducen entonces a la apropiación de territorios en tierras ricas en recursos hídricos y servir también de entrada o de base militar para su principal aliado, que es Estados Unidos, en esta guerra por el robo. Hay que decirlo directamente, robo de recursos tanto petroleros como hídricos. De hecho, antes o poco antes de la más reciente agresión por parte de Israel, ya había una disputa no solamente sobre los recursos en tierra, sino también en el mar entre Líbano e Israel. Estamos hablando de los recursos de gas y también de petróleo en el mar Mediterráneo, Pablo. Cuando hablamos de Israel, Aarón, estamos hablando de un régimen absolutamente supremacista, racista, un régimen que nació por conceptos megalómanos y mitómanos, ¿no? La idea del pueblo elegido, una tierra prometida, solo mitos, ¿no? Hay una vieja máxima que dice que Israel no tiene historia, sino que tiene un prontuario criminal. Y cuando tú analizas los 78 años de vida de este régimen israelí, nace desde el crimen, se ha desarrollado con el crimen y se consolida en función del crimen, el genocidio, la usurpación, el robo de territorio, el desplazamiento de la población, en todas las direcciones. Fíjate que en el caso del Líbano estamos hablando de tratar de apoderarse del 15% del territorio libanés al menos, ¿no? Desde fronteras no reconocidas por el régimen israelí, porque si algo ha hecho el sionismo es no reconocer las fronteras, porque claro, está inmerso en esta idea del Gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿no? Que implica esta concepción y esta idea mesiánica de ser un pueblo elegido, que un Dios era un gran terrateniente, repartía tierras a sus elegidos, que eran estos personajes que se hacen llamar el pueblo elegido. Eso es descabellado, es descabellado. Alguien podría pensar que un pueblo tiene derechos sobre el territorio de otro pueblo porque algún Dios se lo dijo o porque se sienten en una tierra prometida. O sea, no solo es descabellado, sino que es criminal, porque lo que están haciendo, y cuando tú mencionas a uno de los terroristas más grandes del gabinete de Benjamín Netanyahu, que es Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, pero además ministro de Asentamientos. Es decir, se ha creado un ministerio para generar asentamientos ilegales allí donde la bota sionista, la bota ocupante, la bota de los colonos, de los mercenarios, de los extranjeros que ocupan territorio de la población indígena, de la población nativa de cualquiera de estos países. Indudablemente se trata de un régimen criminal que viola todo el derecho internacional, que viola cualquier elemento moral, ético, hasta de sentido común. Hoy Smotrich habla de que el río Litani tiene que ser la frontera. Mañana va a decir que tiene que ser el río Awali, que está más al norte. Y posteriormente va a decir que en realidad tiene que ser el límite en el sur de Beirut. Y el día de mañana va a decir que Baalbek, ahí en el límite con Siria, tiene que ser el límite. No tienen límites morales. Como no tienen límites fronterizos, no tienen límites morales tampoco. Insisto en la idea de que el sionismo representa, no solo para Asia Occidental, no solo para el Líbano, para Palestina, para Siria, para Irak, para Irán, un peligro existencial, porque el sionismo es un peligro existencial para el conjunto de los países de la zona, sino también para nuestros países. Aquí en América Latina, la penetración del sionismo como ideología, con las comunidades judíos sionistas en nuestros países, con la influencia de las corporaciones militares, con el apoyo de Estados Unidos para que penetre este sionismo en nuestros países, se verifica claramente. En Chile lo tenemos ya con un gobierno que ha declarado su cercanía con Israel y con Estados Unidos, o en Argentina con Javier Milei, que también declara que su línea exterior es Estados Unidos e Israel, o Paraguay con su gobierno, o Ecuador con Daniel Noboa, o El Salvador con Nayib Bukele. Es un peligro, porque la expansión, esa idea de canibalismo territorial, se traslada también al deseo inmenso de que la hegemonía, la influencia
del imperio de Estados Unidos y de este sionismo se haga patente en nuestros países. Es un peligro para el conjunto del planeta, y cuando tú tienes un peligro así, lo que tienes que hacer es unir fuerzas para que en definitiva no solo se les pueda combatir, sino que derrotar. Y de ahí que, por ejemplo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica haya reiterado su postura de hay que unir las fuerzas de la resistencia, unificar la resistencia en el Líbano, en Gaza, en Irak y lógicamente las fuerzas de Irán. Tienen que ser combatidos con fortaleza, absolutamente, por el peligro que representan y porque van a seguir asesinando a la población del Líbano, robando territorios, destruyendo no solo este puente, han destruido miles de viviendas, han desplazado a 1/6 de la población del Líbano. Eso es un genocidio, eso es violación del derecho internacional, crímenes de guerra y lesa humanidad. Y sin embargo, esta humanidad, estos organismos internacionales que fueron creados a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que marcó crímenes de guerra y de lesa humanidad enormes, hoy tienen su ejemplo más claro con este régimen judío, sionista, israelí, como se define, porque tratan de vincular todos estos elementos para que cuando denunciemos al sionismo digan, ah, no, ustedes son antisemitas. Si denunciamos a estos criminales, entonces eres antijudío, porque lo que han logrado a través de su narrativa es que se trate de asimilar judaísmo, sionismo y semitismo en un solo marco. Entonces la narrativa, nuestro deber como periodistas, como analistas, es develar, fragmentar esa narrativa falsaria que ha logrado penetrar fuertemente en los cristianos sionistas de Estados Unidos, en el mundo evangelista, en nuestra América Latina, cuando en esencia el sionismo lo que hace es odiar a todo lo que sea diferente a lo que ellos llaman los goyim, los no judíos. Aquí hay elementos claros, insisto, de un régimen supremacista, racista, genocida y un peligro para el conjunto de la humanidad. Y no olvidemos lo último, Aarón. Se ha acusado a Irán del tema de las armas nucleares, que representa un peligro para el mundo. El único que tiene armas nucleares en la zona de Asia Occidental es precisamente el régimen israelí. Y sin embargo, no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, no permite las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y al mismo tiempo sigue desarrollando su política de armas nucleares. Y sin embargo, el enemigo es Irán. Entonces, algo anda mal en el mundo claramente cuando tú indicas a los que combaten a los terroristas como terroristas. Pablo Jofre Leal, muchísimas gracias por estas impresiones para el mapa y para la pantalla de Telesur. Muy completo el análisis. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un gran abrazo. Y por supuesto nosotros vamos a finalizar esta emisión revisando nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa hoy nos reflejan 3 claves. Estamos hablando de vectores. A propósito de este tema, Líbano, muerte bajo el asedio israelí. El primer tema, por supuesto, nos trae la siguiente palabra, anexión. Toda la agresión israelí contra Líbano y contra los países con los que ha tenido conflicto Israel por décadas se reduce a un mismo objetivo, tal cual como nos también comentó nuestro invitado. Anexión ilegal de tierras de otros países o zonas ricas en recursos naturales, particularmente las zonas con recursos hídricos o energéticos. 2. Impunidad. Los conflictos en los que ha estado implicado Israel están cargados ampliamente de impunidad, sobre todo hacia los responsables del gobierno de este país, quienes promueven prácticas genocidas, desplazamiento de millones de personas y se ejecutan el asesinato de líderes religiosos y también de los máximos representantes de los gobiernos de Asia Occidental. 3. Multilateralismo. En medio del desarrollo de estos conflictos, el mundo del sur global navega en 2 aguas. Por una parte, la lucha para mantener su independencia sin expoliación de sus recursos y sostener también la solidaridad, el diálogo y el multilateralismo para así resolver cualquier incidencia. Siempre hay que recordar que quienes convocan a la guerra también se muestran como los supuestos salvadores de los pueblos. Hasta acá
la presente emisión del mapa. Soy Aaron Romero, será hasta la próxima.